Abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 32 al 33. El tema del día de hoy tiene como título, Confiad, yo he vencido. Yo te invito a que le digas a tu compañero, confiad, Jesucristo ha vencido. Vamos a leer la escritura. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Usted quiere heredar esta promesa? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra alumbra nuestro corazón. Lo llenas de esa certeza, de esa fe que hay en tu nombre, en tu poder, en tu salvación, en la victoria que tenemos a través de tu sacrificio, cuando tú decidiste voluntariamente morir en la cruz por nuestros pecados. Te bendecimos, Padre, porque ahora nosotros podemos también tener victoria. Permite que esta palabra nos sea revelada, que este principio lo podamos aplicar, que sea una verdad de nuestra vida para que podamos funcionar a través de ella. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy hablaremos de cómo podemos tener victoria en medio de la adversidad al aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo estaba despidiéndose de sus discípulos. Él se encontraba en el aposento alto, donde acababa de celebrar la última cena. En ella había tenido la oportunidad de lavar los pies de sus discípulos y les estaba manifestando con claridad los últimos acontecimientos por venir. Acababa de hablar con Judas Iscariote y le había dicho, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Usted conoce cómo se encontraba el corazón de Judas Iscariote. El enemigo había entrado en él. Había salido en medio de la penumbra a efectuar su obra de traición. En ese lugar se encontraba también el apóstol Pedro. Jesucristo previamente le había dicho, Pedrito, el enemigo te va a zarandear, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero no solamente Judas Iscariote estaba siendo influenciado por el enemigo. No solamente Pedro iba a ser zarandeado por Satanás. Cada uno de ellos viviendo una prueba, una tentación. Sino que también nuestro Señor Jesucristo estaba a unos instantes de sufrir, de padecer, yo creo que la máxima prueba. Él estaba a punto de dirigirse al huerto de Getsemaní, a orar con sus discípulos. Sabía muy bien que en el momento de ser aprehendido, sus discípulos le abandonarían. Sus amigos, aquellos con los que convivió 3 años, aquellos por los que estaba dispuesto a dar su vida y a los que les había mostrado su gloria. Allí estaban todos reunidos, sentados en la penumbra de la noche, en una noche que jamás olvidarían. Eran momentos de aflicción, momentos de confrontación, momentos de ver lo que había en el corazón de cada uno de ellos, aún en el corazón de Jesús. Jesucristo sería puesto a prueba también. Una prueba que si él superaba, podría garantizar el que sus discípulos y todo aquel que en él creyere
tuviera una vida de victoria. Salió Jesucristo del aposento alto y se dirigió al huerto de Getsemaní, el cual se ubicaba en el monte de los Olivos. Y estando en el huerto, miren lo que aconteció. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 26, vamos a leer del versículo 36 al 38. Mateo 26, del 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Cómo? En gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Puede imaginar esta escena? Ahí estaba aquel hombre que había manifestado a lo largo de su vida amor y compasión por la gente. En aquel huerto en el que había buscado a Dios en oración en repetidas ocasiones, frente a sus amigos, y con el corazón en la mano, les confesaba diciendo: muchachos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Siento que me muero. Para Pedro y Jacobo y Juan, sus discípulos amados, aquellos que estaban cercanos a él, posiblemente esas palabras eran inverosímiles. Un sentimiento gélido pudo haber recorrido el cuerpo de cada uno de ellos. ¿Cómo es posible que Jesucristo, nuestro Señor, esté afirmando, esté declarando estas palabras? ¿En verdad eres tú, Señor, el que está diciendo esto? ¿Cómo es posible que Jesús empezara a manifestar tristeza y angustia en gran manera? Cada uno de sus discípulos, cada uno de ellos sabía que Jesús enseñaba a la gente a confiar, a tener ánimo, a no temer. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Jairo, un hombre principal de una sinagoga, que acababa de recibir la noticia de que su hija enferma había muerto. Y ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 36, Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Mire las palabras de nuestro Señor Jesús. Esa persona, Jairo, acababa de perder a un ser querido. ¿Y qué le dijo el Señor? No temas, cree solamente. No permitas que tu corazón se llene de temor, de tristeza, de angustia por la pérdida de un ser querido. ¿Sabes? Cree solamente. Cree en mis palabras. Cree en mis principios. Cree en que yo puedo hacer grandes obras a través de tu vida, aún a través de la vida de los que te rodean. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Son palabras de aliento, palabras que vivifican, palabras que traen consuelo, que traen fortaleza. En otra ocasión, mientras Pedro remaba en el mar de Galilea, junto con los demás discípulos, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. En el Evangelio de Mateo, en capítulo 14, versículo 26 y 27. Mateo 14, del 26 al 27. Dice la Escritura que sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis. A veces le tenemos temor a lo desconocido, aquello que no podemos explicar, aquello que nuestra razón no entiende.
cuando los hechos, los acontecimientos van más allá de lo que nosotros podemos controlar. Nos llenamos de temor. Pero ¿cuáles son las palabras de Jesús? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Tal vez Pedro se cuestionaba, ¿cómo era posible que ahora nuestro Señor Jesucristo, su mejor amigo, estuviera experimentando una gran tristeza, una gran angustia, tanto que sentía que se moría? ¿Sería que el que enseñaba a confiar en Dios ahora se estaba retractando? ¿Será que él no vivía lo que predicaba? En otra ocasión, Jesús enseñó en Lucas 12:4. Lucas 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Qué significa? Jesucristo estaba enseñando a no tener temor a la muerte. ¿Usted le tiene temor a la muerte, hermano? ¿Sabe que no debemos de tener temor a la muerte? Aquí dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. No te pueden hacer más. Pero si ya me hicieron todo, uno pudiera decir eso, pues ya me hicieron todo. No, no pueden matar tu alma ni tu espíritu. Esos están en las manos de Dios. ¿Y sabes? A todos los que le amamos, a los que creemos en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Y tenemos como esperanza la vida eterna. La vida eterna, hermano. Eso es lo que Jesús conquistó por nosotros. Y si estamos vivos para Él, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Ahí estaba Jesús, ese hombre que tanto bien había hecho, que con sus palabras siempre infundía aliento, ánimo y esperanza a todos. Si algo pedía Jesús a la gente, era que no temieran, que confiaran en Dios. Pero tal vez Pedro no podía comprender lo que estaba pasando. Seguramente esas palabras de Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte, le calaron hasta los huesos. Tal vez nunca había visto así a su maestro, a su mejor amigo. ¿Quién ha pasado por alguna situación adversa que ha producido tal dolor en el alma que ha sentido que se muere? Levante su mano. ¿Quién? Fíjese, pues nuestro Señor Jesucristo también. Él nos muestra, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, cómo debemos de enfrentar los momentos de prueba, los momentos de adversidad, los momentos difíciles en la vida. Millones de mexicanos día a día son presa de estos sentimientos. Sentimientos de tristeza, sentimientos de angustia, sentimientos de dolor, de falta de esperanza. Viven en una gran angustia por los problemas que día a día se suscitan en su vida. Problemas económicos, enfermedades, la pérdida de algún familiar, problemas conyugales, problemas con los hijos, problemas de la vida diaria. Por ejemplo, en el año de 1995, cuando todavía me encontraba yo trabajando secularmente, estábamos contratando en la empresa a personal. La empresa se estaba expandiendo, estaba creciendo y acababa de pasar el error del 94, ¿se acuerda? Cuando de repente vino sobre nuestro país una gran devaluación y miles de personas perdieron sus empleos. Otros miles quedaron atrapados en deudas impagables. Y yo me acuerdo que un día vino a mi oficina un hombre ya de edad madura. Se sentó delante del escritorio y antes de que yo empezara a entrevistarlo me dijo, déjeme hacerle una aclaración. Hoy he tomado una decisión.
A ver, dígame, ¿de qué se trata? Es que, mire, usted no me conoce, no sabe lo que estoy viviendo, la angustia en la cual me encuentro. Yo podía ver su rostro desencajado, podía ver aflicción, ojeras, cansancio. Y me empieza a decir, perdí mi empleo, perdí el respeto de mi esposa, perdí el respeto de mis hijos. Como ya no puedo ser proveedor, me corrieron. Vivo en un cuartito. He estado buscando empleo y tocando puertas en diferentes lugares y nadie me quiere emplear por mi edad. Soy una persona competente, pero por mi edad nadie me quiere emplear porque yo tengo cierto nivel de necesidades. Y hoy tomé la decisión de que si no me contratan en esta empresa, voy a ir a las vías del metro y me voy a arrojar. Esa persona estaba pensando en terminar con su vida. ¡Qué terrible! Quería morirse. Para él, esa era la solución a todos sus problemas. ¡Qué engaño! ¡Qué gran mentira! ¿Sabe? Para Jesús esa no era la solución. Tal vez él sentía que se moría. Estaba viviendo momentos difíciles. Pero Él nos muestra un camino diferente para salir de los problemas. Jesús sabía que en sus últimos momentos sus discípulos lo iban a abandonar. Estaba consciente que era una prueba que enfrentaría sin la ayuda de ellos. Porque en el pasaje base, en Juan 16:32, podemos leer que Él declaró, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Repita conmigo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Vamos a ver varios principios que nos pueden ayudar a vencer en medio de la adversidad, a tener victoria. Principio número 1, confía que Dios está contigo. Dile a tu compañero, confía que Dios está contigo. Si está dormido, zarandéalo, confía que Dios está contigo. Eso era algo que Jesús había declarado en repetidas ocasiones y que había manifestado a través de su ministerio, de tal manera que la gente lo notaba. La gente notaba que el Padre estaba con Jesús. Por ejemplo, una vez vino a Jesús un hombre llamado Nicodemo. Lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Este varón llamado Nicodemo era principal entre los judíos. Y dice la Escritura que en el versículo 2 le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué notaban en Jesús? Que Dios estaba con él. ¿Por qué? Por las señales, por las obras que Jesús hacía, por el testimonio. Jesús comentó, si no me crees a mis palabras, creed a las obras que yo hago, para que sepáis que el Padre está conmigo. Querido hermano, ¿quién está contigo? ¿Quién está contigo? Está con nosotros el Señor. Está con nosotros el Señor. Pero debe de ser una certeza en nuestro corazón. ¿Sabes que su nombre significa Dios con nosotros? Emmanuel. Dios acampando, haciendo tabernáculo en nosotros, en medio de nosotros. En otra ocasión Jesucristo declaró a sus discípulos en Evangelio de Juan 14, versículo 10. Evangelio de Juan 14, versículo 10. Acompáñeme, por favor. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Fíjese, el Padre que mora en mí. Si de algo estaba convencido Jesús, es que el Padre estaba con él y en él, haciendo morada en él. Es por eso que podemos afirmar que Jesucristo y el Padre uno eran y que son Dios. Reflexionen esto. ¿Qué don tan grande está manifestando? No solamente sobre la vida de Jesús estando en cuerpo, sino que también sobre la vida de todos sus discípulos. Ahora que Jesucristo resucitó y está vivo y está sentado a la diestra del Padre, ¿sabe que Jesús les hablaba a sus discípulos acerca de una promesa que deberían de esperar? Promesa que ha venido a nosotros y que podemos disfrutar de ella y que da testimonio aún a nuestro espíritu de que el Padre está con nosotros. Mire, acompáñeme por favor al Evangelio de Juan 14, versículo 15 al 17. Ahí más adelante comenta Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros por un ratito. ¿Verdad que no? Y esté con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Leamos juntos esta última parte. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Preciosa presencia de Dios. ¿En quién? En nosotros. Es por eso que tú debes de confiar que Dios está contigo. Dios está contigo, hermano. Si tú crees en Jesucristo, si le has recibido como Señor y Salvador, si has creído en sus promesas, si has recibido la presencia del Espíritu Santo, Dios está contigo y no lo dudes. No lo dudes. No estás solo para hacerle frente a la vida. No estás solo en los momentos difíciles. Él está con nosotros. Él está con nosotros todo el tiempo, a cada instante. Cuando te levantas, mientras te diriges al trabajo, en tus actividades cotidianas, cuando llegas a tu casa a descansar, mientras duermes, todo el tiempo Él está con nosotros. Con nosotros. Y esa es la confianza que debemos de tener. De tal forma que si Dios está con nosotros, somos mayoría. Tenemos asegurada la victoria, hermano. Somos mayoría. Mire, en el versículo 23, en Juan 14, otro pasaje donde Jesucristo vuelve a reafirmar este concepto. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios con nosotros. ¡Qué don tan grande! La plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo deseando morar en cada uno de nosotros. Pero hay una condición. El que me ama, dice el Señor. El que le ama. ¿Se acuerda que Jesús le preguntó a Pedro en unas enseñanzas anteriores: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Porque eso es lo que permite que se establezca una relación con Dios. Cuando decidimos voluntariamente amarle. ¿Qué tanto ama usted a Dios, hermano? ¿Qué tanto le ama? Si le amamos, guardamos sus mandamientos. Significa que los ponemos por obra, que vivimos para Él,
que creemos en su nombre, que no solamente le hemos confesado como Señor y Salvador, sino que buscamos obedecerle todos los días de nuestra vida. Por eso es que Jesucristo, al conocer todos estos principios, Él podía confesar, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Y como dijo en una ocasión el apóstol Pablo en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Jesús lo sabía muy bien. Por eso lo único que en ese momento anhelaba su alma era buscar la presencia del Padre, orar. Necesitaba sentir la fortaleza que solo su Padre puede dar en momentos de tribulación. Sabía que solo en la presencia de su Padre su corazón hallaría paz. Es por eso que dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Se acuerda? Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 36. Y aquí es donde encontramos el segundo principio para poderle hacer frente a la adversidad. Confía en Dios al descansar en su presencia. Dile a tu compañero, confía en Dios y descansa en su presencia. En verdad, querido hermano, el único que puede ayudarnos en tiempos de aflicción es Dios. Es Dios. Él es un Padre amoroso que siempre extenderá su gracia sobre todo aquel que en Él cree, que le ama y le busca con todo su corazón. Jesucristo lo hizo y estaba mostrando a sus discípulos que no hay cosa mejor que buscar a Dios en tiempos de angustia. Es lo primero que debemos de hacer. No cuestionarnos, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué? Mira, no vas a encontrar una respuesta. Mejor métete a la presencia de Dios. Derrama tu corazón delante de su presencia. Jesucristo lo hizo. Podemos leer ahí en Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Les estaba mostrando el camino a seguir cuando vienen las pruebas en la vida. Jesús, estando en el huerto, se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas empezó a orar. Estaba pronto a ser aprendido, a ser escarnecido, enjuiciado y crucificado. Y él lo sabía muy bien. Él estaba en el huerto de Getsemaní, un lugar donde había prensas para fabricar aceite de oliva. El fruto del olivo son las aceitunas. Y del hueso de la aceituna se extrae el aceite, la esencia, lo más valioso. En ese lugar llamado Getsemaní existían esas prensas que trituraban las aceitunas para poder extraer el valioso aceite. Y sabe, es figura de lo que Jesucristo estaba pasando en esos momentos. Jesucristo estaba siendo prensado. Jesucristo estaba siendo prensado, su corazón, su vida. Qué curioso. ¿Sabía que lo mejor de nosotros se hace evidente en los momentos difíciles? Es cuando nos damos cuenta de qué estamos hechos. Las pruebas sirven para que crezcamos como personas, para que desarrollemos carácter, para desarrollar virtudes, para desarrollar la habilidad de vencer ante cualquier adversidad, para aprender a depender de Dios, para aprender a no luchar en nuestras fuerzas, a descansar en su presencia. Ese fue el camino que nos muestra nuestro Señor Jesucristo, fue el que tomó. Como dice el dicho popular,
Lo que no te mata, pues te hace más fuerte. Y Jesucristo se estaba fortaleciendo en esos momentos. Dice un pasaje paralelo en Lucas 22:44. Acompáñeme, por favor. Lucas 22:44. Y estaba en agonía Jesús. Fíjese, estaba en agonía y oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No solamente se encontraba triste y angustiado hasta la muerte, sino mientras él estaba postrado en oración, él estaba agonizando. Esa palabra de agonizar se refiere a alguien que está muriendo. Él estaba muriéndose. Por eso es que pudo declarar, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice la Escritura que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Significa que los momentos que estaba viviendo eran tan intensos, tan fuertes, que sus vasos capilares empezaron a romperse y a mezclarse con su sudor. La palabra agonía en el griego original en que fue escrito denota lucha, oposición, pelea, batalla. Él estaba librando una batalla en ese momento. Yo no sé si contra el enemigo. Yo no sé si contra su propia carne. Posiblemente ambos. En una película artística que habla acerca de la pasión de Jesús, no sé si usted vio esa película, tratan de representar ese momento donde Jesús está orando en el huerto de Getsemaní y alrededor de él está el mal. ¿Se acuerda? No lo dice la Escritura, es una representación artística, pero la palabra agonía denota lucha, oposición, pelea y batalla. De tal forma que esa representación tal vez no está muy lejos de lo que Jesús estaba viviendo, porque el menos interesado en que Jesucristo tuviera victoria, ¿quién cree que era? Satanás. Pero en ese momento se estaba gestando una gran victoria. Dice la Escritura más adelante, en el versículo 39 de Mateo 26, mientras Jesucristo está orando, luchando esa batalla, yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento, su oración refleja parte de la lucha que estaba experimentando en su corazón, en su carne, porque estaba presentando el argumento, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, como diciendo, yo no quiero vivir lo que estoy a punto de vivir. ¿Lo puedes hacer de otra forma sin que yo sufra, sin que me duela? ¿Qué tengo que pasar por esta prueba? Dios, para ti nada es imposible. Tú puedes hacer las cosas de otra forma, sin que yo sufra, sin que me duela, sin que tenga que pasar por esta situación difícil. Pero por otra parte, dentro de su oración dice, pero no sea lo que yo quiero, sino como tú, lo que tú quieras, Señor. Sus sentidos le dictaban, tú no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero su espíritu le decía, somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Y aquí encontramos el tercer principio. Confía en que la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida. Dile a tu compañero, confía
en que la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida. Una de las principales luchas que enfrentamos los que ya conocemos a Dios es entre hacer mi voluntad o hacer la voluntad de Dios. Jesucristo conocía muy bien la voluntad del Padre. Toda su vida Él buscó hacerla. Él comentó en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en Juan 4:34. Juan 4:34. Él le dijo a sus discípulos en una ocasión, mientras hablaba con la mujer samaritana, ahí en el pozo de Jacob: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la comida de Jesús? Hacer la voluntad del que me envió. ¿Se imagina esto? Es que yo me alimento de hacer la voluntad de Dios. ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! Hoy voy a desayunar la voluntad de Dios. Hoy voy a comer la voluntad de Dios. Hoy voy a cenar unas ricas voluntades de Dios. Esa era su comida. De eso vivía. El hacer la voluntad de Dios produce vida, porque lo está comparando con el alimento. Usted y yo comemos ¿para qué? Para engordar, hermano. No, ¿verdad? Para vivir. Y qué rica es la comida, ¿sí o no? Sobre todo las enchiladas verdes, hermano. La verdad, yo se las recomiendo. Pues fíjese, su comida era hacer la voluntad del Padre. Él vivía para eso. Se daba cuenta que era lo mejor para su vida. El hacer la voluntad de Dios es bueno, agradable y perfecto. Trae bendición en nosotros. En otra ocasión declaró Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo no busco hacer mi voluntad. Lo que hablo, lo que hago, no es conforme a mi voluntad, es conforme a la voluntad del Padre. Tomemos nota del ejemplo que Jesús nos está dando. Otro ejemplo, Juan 6:38. Jesús declaró: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si algo tenía claro Jesús es hacer la voluntad de Dios, del Padre. Y él confiaba en que la voluntad de Dios es lo mejor para su vida. A veces queremos resolver las cosas en nuestras propias fuerzas. A veces tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque actuamos conforme a nuestra sabiduría, conforme a nuestra experiencia, conforme a nuestro juicio. Pero Jesús nos enseña, ¿sabes? Yo no juzgo en base a los sentidos. Yo no hago nada por mí mismo. Según oigo de mi Padre, así juzgo. Y entonces mi juicio es certero y es justo y no me voy a equivocar al tomar decisiones. Porque estoy escuchando la voluntad del Padre, la aplico a mi vida, vivo a través de ella, funciono a través de la voluntad del Padre. Jesús conocía bien este principio, este valor. Pedro había escuchado a Jesús decir estas palabras seguramente. Sabía que en el corazón de Jesús estaba en primer lugar el hacer la voluntad del Señor, pero ahora en Jesús había una lucha. Por una parte estaba el argumento: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y por otra parte, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y es que el conocer la voluntad de Dios es infinitamente diferente a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos conocemos la voluntad del Padre? A veces preferimos hacernos de la vista gorda. No, hermano, yo no sé. Es más, no sé ni qué es ese libro. ¿De qué me habla? No sé ni por qué estoy aquí.
No, hermano, usted ha estado escuchando la palabra de Dios. Conocemos la voluntad del Padre. Ay, hermano, es que yo no quería responder porque me va a preguntar, ¿y cuántos hacemos la voluntad del Padre? Y pues me voy a quemar aquí con mi esposa, con mis hijos. ¿Qué va a pensar usted? Pues yo nada. ¿Qué piensa Dios? Eso es lo más importante. ¿Qué piensa Dios? ¿Cuántos estamos haciendo su voluntad? ¿O tenemos esa lucha dentro de nosotros? Si yo conozco la voluntad de Dios y no la hago, vengo a ser peor que alguien que no la conoce. Sus sentidos entonces le dictaban, tú no quieres hacerlo, no lo hagas, Jesús. Pero su espíritu le decía, somete tu voluntad a la voluntad del Padre. Que lo que tú conoces, que lo que tú has declarado, ahora se haga vivo en ti. Este es el momento en que la palabra se encarne en tu vida. Cuando terminó de orar, ahí en Mateo 26, del 40 al 42, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Repita conmigo, hágase tu voluntad. Él más que nadie sabía de la lucha que hay entre la carne y el espíritu. ¿Lo ha sentido usted, hermano? Esa lucha entre la carne y el espíritu, que de repente usted está teniendo una diferencia, por ejemplo, con su cónyuge, y su carne le dice, aviéntale el molcajete, aviéntaselo. Pero su espíritu le dice, acércate y pídele perdón. Y usted dice, pero si él es el que me agredió, sale la carne otra vez, ¿no? Pero de repente el espíritu le dice, sé un hijo de paz. Pero él fue el que empezó, sale la carne otra vez. Y al final, ¿cómo le fue, hermano? ¿Quién ganó, la carne o el espíritu? Ay, hermano, si le contara, pues la verdad es que a veces ganó la carne. No le aventé el molcajete, nada más la piedra con que trituro y hago las salsas. Pero poco me faltó para el molcajete. Y en ocasiones gana el espíritu. ¿Y cómo se siente usted cuando gana el espíritu? Se siente bien. Y usted perdona y no guarda en su corazón nada. No lo apunta en su diario, ¿verdad? Ya, lo soltó. Porque gana el espíritu. Qué importante es hacer la voluntad de Dios. Jesucristo conoce esta lucha. Jesucristo estaba siendo tentado en su carne al decirle al Padre, Padre mío, no quiero pasar por estos momentos, son tan difíciles, me duele tanto, me siento tan atribulado, tengo tanta angustia en mi corazón, pienso que no voy a poder con esto. Es demasiado grande esta prueba para mi vida, me siento tan triste, me siento que me muero. Y mira, mis discípulos están ahí dormidos, echadotes, y me van a dejar, para colmo sé que me van a dejar solo. Y al rato Pedro me va a negar. Y el otro va a traer a los demás y me está traicionando. Jesús sabía todo eso. Todo eso lo sabía Él. ¿Sabe? Cuando pasamos por alguna prueba podemos ser tentados a no confiar en Dios, a dejar de creer que estamos en sus manos, a desesperarnos y actuar impulsivamente tomando decisiones locas, a dejar que se desarrolle en nosotros pensamientos de duda, de temor, de enojo, de tristeza, a hacer lo contrario a lo que es correcto, a hacer nuestra voluntad. ¿Qué momento estaba viviendo Jesús? Pero a la vez qué hermoso, porque se estaba gestando una victoria que tendría repercusión por toda la eternidad en la humanidad.
La vida de Jesús es una vida de enseñanza total. Y también en estos momentos les estaba mostrando a sus discípulos cómo salir adelante, cómo salir victorioso, cómo enfrentar los momentos de aflicción, cómo vencer la tentación, cómo menguar la carne para que el Espíritu sea quien se manifieste y así podamos vivir en la voluntad de Dios. Él estaba siendo molido, como se muele el hueso del olivo para ser quebrantado y así extraer lo mejor de él. Estaba viviendo su Getsemaní. ¿Pero todo esto tendría un propósito? Sí. Todo esto lo iba a llevar a tener victoria en medio de la adversidad. Debemos de entender que no siempre vamos a entender todo lo que acontece en nuestra vida. Dios nos va a hacer pasar por momentos difíciles, por situaciones adversas, por Getsemanís, para ver lo que hay en nuestro corazón. Y vamos a tener esa lucha entre hacer la voluntad de Dios o no. Cuando se da esa lucha y cuando buscamos hacer nuestra voluntad, tenemos un problema a nivel alma, porque la voluntad se encuentra en el alma. Significa que tenemos un problema anímico en el corazón y tenemos que rendir nuestro corazón a Dios. Hace unos momentos cantábamos, Señor, aquí estoy. Vengo a adorarte. Vengo a entregarme a ti, a darme por completo, a entregarte mi corazón. Era lo que Jesús estaba haciendo. Jesucristo sabía muy bien para qué había nacido. Conocía cuál era la voluntad del Padre, cuál era su misión. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, si leemos del versículo 10 al 11, encontramos la descripción de lo que Jesucristo viviría, que estaba viviendo en esos momentos, 800 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías 53, del 10 al 11, comenta, con todo eso, el Padre quiso quebrantarlo, fíjese, a Jesús, sujetándole ¿a qué? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús tenía el conocimiento. Usted lo tiene, pero Jesús vivió ese conocimiento y sabía que tenía que ser quebrantado, que iba a padecer, que iba a vivir aflicción. Y él aceptó eso en su vida. Hay momentos difíciles en la vida, hermanos, que es más fácil decirle a Dios, Señor, gracias, te alabo y te bendigo. No te voy a cuestionar, no te voy a preguntar por qué. ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué mi esposa se fue de la casa? ¿Por qué perdí a tal familiar? ¿Por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué? Simplemente, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad. Voy a hacerle frente a esta situación, pero no estoy solo. Tú estás conmigo. Y lo que tú decidas, eso va a ser lo mejor para mi vida. Y yo voy a hacer tu voluntad. Voy a tomar decisiones en tu voluntad. No voy a hacer mi voluntad. No me voy a enojar contigo. No te voy a echar la culpa. No me voy a enojar con aquella persona porque mi lucha no es contra carne ni sangre. Simplemente tú deseas trabajar en mí. ¿Y sabes?
voy a ser prosperado, voy a salir adelante, voy a ver el fruto de esta prueba, porque la vamos a superar juntos, juntos. Era lo que estaba haciendo Jesús. En ese momento, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando oró por segunda vez, Él estaba obteniendo esa victoria. Hágase tu voluntad. Y aquí viene el siguiente principio. Confía que en Dios eres vencedor. Dile a tu hermano, confía que en Dios eres vencedor. Esto yo creo que lo comprendió muy bien el apóstol Pablo muchos años después, cuando pasó por situaciones difíciles. Mire, acompáñeme a 2 de Corintios 11, del 24 al 28. 2 de Corintios 11, del 24 al 28. Él comenta, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, llevaba la cuenta, ¿verdad? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ay, como lo describe así el apóstol Pablo, yo siento que tenía encima de él así un mundo de preocupaciones, de pruebas, de aflicciones, de situaciones adversas. Y ¿quién de nosotros ha padecido tanto así como el apóstol Pablo? ¿Alguno ha padecido así? Yo creo que, pues a lo mejor alguno se atreverá a decir, pues yo sí, hermano, es que si usted conociera mi vida, vea mi rostro, están las huellas de lo que el mundo ha hecho conmigo. Pero ¿sabe? Usted puede tener victoria si usted confía en Dios. El Señor nos enseña, confiad, yo he vencido. Y era la confianza que había en el corazón de Pablo y por eso él seguía adelante. Y a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones difíciles, él podía declarar lo que está escrito en Romanos 8 del 35 al 39. Romanos 8 del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Déjeme hacerle una pausa aquí. Cuando él dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Cuando pasamos por situaciones adversas y vamos a la presencia de Dios, a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a rendirnos delante de Él, estamos viviendo un proceso de agonía como Jesús. Estamos muriendo a nuestra carne. Estamos muriendo a luchar en nuestras fuerzas. Estamos siendo prensados. Por causa de Él somos muertos. Y cuando nosotros morimos, Él vive en nosotros. Cuando nosotros menguamos, Él crece en nosotros. De tal forma que nos lleva a tener victoria en medio de la adversidad. Continuamos leyendo. Ahí en el versículo 37. Antes,
todos juntos. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿En quién tenemos la victoria? En Jesús, en Jesús. Pero debemos de confiar que en Él tenemos victoria. Confiar que en Dios somos vencedores. Por eso ahora nosotros podemos hacerle frente a la adversidad. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo fue probado con aflicción y adversidad y tuvo victoria. Él sabía que Jesús había ganado la victoria por nosotros. Hermano, usted está destinado a tener victoria en todo momento, en toda situación, pero debemos de aprender a confiar en esa victoria. Dios ya lo hizo. Hermano, no luche en sus fuerzas. Descanse en el Señor. Viva en la gracia de Dios, donde Él ya hizo todo por nosotros. Él ya lo hizo todo por nosotros. Lo único que debemos de hacer usted y yo es creer en Él, amarle con todo el corazón, rendir nuestra voluntad a su voluntad, obedecerle. En otro pasaje, el apóstol Pablo escribió en Filipenses 4, del 11 al 13, donde nos muestra la actitud del Espíritu, de esta confianza que había en Él, en el Señor. Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Una pausa. Cuando yo le estaba comentando que Jesús fue al Getsemaní y le dijo, Padre, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, lo que estaba declarando es que se estaba rindiendo a lo que Dios tenía para su vida. Y cuando nosotros nos rendimos, entonces podemos tener una actitud de gratitud y podemos agradecer aún en medio de la adversidad. Suena como que ilógico. ¿Cómo voy a agradecer la aflicción? ¿Cómo voy a agradecer estar pasando por momentos que están trayendo a mi corazón tristeza? Cuando rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de ahí podemos brincar a la gratitud. ¿Y sabe que la gratitud nos lleva a tener victoria? Porque en ese momento hay fortaleza, hay fortaleza. Señor, te doy gracias por lo que estoy padeciendo. Cuando me presento a ti, no vengo a quejarme de que tengo escasez, de por qué no me alcanza, o de por qué estoy pasando esta situación difícil. Porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, dice el versículo 12, humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, así como para enfrentar problemas en el trabajo como para no tenerlos, así como para enfrentar problemas económicos y de escasez como para tener abundancia, como dice aquí, así como para enfrentar una enfermedad o para no tenerla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, termina concluyendo. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo.
Por eso es que Jesús nos dice en la cita base, en Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Fíjese lo que Jesús declaró antes de pasar su prueba, antes de ser entregado, antes de ser traicionado, antes de ser negado por Pedro, antes de ser enjuiciado injustamente, antes de ser escarnecido, antes de ser crucificado. Jesús nos muestra cuál es el camino para tener victoria y nos dice, confiad, yo he vencido. Confiad, yo he vencido. Si usted, querido hermano, guarda en su corazón estos principios, vamos a poderle hacer frente a todo. ¿Qué principios vimos? Número 1, confía que Dios está contigo. Número 2, confía al descansar en la presencia de Dios. Número 3, confía en que la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida. Y número 4, confía en que Dios eres vencedor. ¿Confía usted, hermano? Yo le invito a que cierre la Biblia, por favor, y vamos a orar. ¿Qué le parece si trae a su mente aquella adversidad, aquel problema, aquella situación que usted está viviendo y en la cual desea que Dios se manifieste? Puede ser un sentimiento, puede ser un pensamiento que se está gestando en usted y que le está dañando. Puede ser una experiencia que tuvo en el pasado. Puede ser algo que está por presentarse, que está por venir. Puede ser algo que está viviendo actualmente. ¿Y qué le parece si aplicamos estos principios? Hermano, tenga usted la certeza de que Dios está con usted. No lo dude. Dios está con usted. Yo le invito a que agradezca esa presencia primeramente. Con sus propias palabras, agradézcale a Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú estás siempre con nosotros. Porque nunca nos has dejado. Porque estamos en el hueco de tu mano. Te damos gracias, Padre, porque día a día te revelas a nuestro corazón. Tienes cuidado de lo que vivimos día con día. Tienes cuidado de cada área de nuestra vida. Y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Porque solamente en tu presencia hay fortaleza, hay paz. Conocemos tu palabra, conocemos tu voluntad y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Ahora yo le invito a que expóngale a Dios lo que está usted viviendo y que tenga la confianza de decirle la lucha que está experimentando dentro de usted, así como el Señor Jesús. Porque a veces no queremos aceptar lo que ha pasado, no queremos aceptar lo que estamos viviendo. En ocasiones estamos buscando un culpable, estamos buscando un porqué y a veces no existe ese porqué, simplemente así funciona la vida. Exprésale a Dios que estás dispuesto a renunciar a hacer tu voluntad para que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida. Exprésale que aceptas
la voluntad de Dios sobre tu vida. Lo que ha acontecido, lo que ha pasado o lo que está por pasar, acepta la voluntad de Dios. Con tus propias palabras, dile: Padre, yo acepto todo lo que he vivido, todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado alrededor de mí, todo lo que está por pasar. Acepto tu voluntad. La acepto. Tal vez no la comprendo, tal vez me duele, pero la acepto porque quiero vivir haciendo tu voluntad, porque no quiero que haya algo que me saque de tu voluntad, porque yo sé que lo que tú permites en mi vida es bueno, es agradable y perfecto. Tú tienes tiempos en mi vida. Tú tienes situaciones y circunstancias. Tú obras como tú quieres, haces lo que tú quieres. Somos tuyos. Te hemos declarado como Señor y Salvador. De tal forma que tú tienes la autoridad de hacer con nosotros lo que tú quieras. Nos rendimos delante de ti. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad en nuestra vida, así como se hace en el cielo. Y gracias te damos, Señor, porque ese es el anhelo de nuestro corazón, hacer tu voluntad. Venimos delante de ti a descansar en tu presencia, a buscar tu rostro, a creer que solamente en ti, oh Dios, está la paz, está la dirección exacta. Yo sé que tu Espíritu Santo está trabajando ahorita, Señor, con varios de nosotros y nos estás mostrando lo que debemos de hacer. Nos estás dando una dirección clara para nuestra vida. Nos estás guiando en tomar decisiones, en poner la mano en el arado y no voltear atrás, en olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante. Yo sé que tú, Señor, nos estás conduciendo a tomar buenas decisiones, a darnos cuenta qué es lo más importante para la vida, para ti. Y también sé, Señor, que tú estás poniendo en nosotros paz por lo que ya pasó, descanso, porque ya no está en nuestras manos, está en tus manos todo. Descansamos en ti. Aquello que no podemos resolver te lo entregamos. Aquello en lo que no podemos ya hacer nada te lo entregamos a ti. Tómalo entre tus manos, Dios. Tómalo entre tus manos. Es tuyo. Ya no nos pertenece. Ya no llevamos esa carga nosotros, porque estamos aprendiendo a descansar en tu presencia. Lo que sucedió ya pasó. Y ahora, Padre, creemos que estando en tus manos esta situación, tú nos vas a dar la victoria. Porque en ti hay victoria, Señor. Y la mayor victoria es la paz que tú traes a nuestro corazón. Esa certeza de que tú estás con nosotros, de que todas las cosas van a suceder como deben de suceder, y lo que sucederá será para bien, porque a los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Padre, permite que en el nombre de Jesús podamos tener esa confianza, que confiemos en ti porque tú has vencido. Gracias te doy, Señor. Gracias te damos. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea en nuestros corazones. Que podamos vivir en victoria. Gracias porque nos muestras el camino de lo que debemos de hacer cuando pasemos por algún momento de aflicción. Saber que tú estás con nosotros. Buscar tu presencia. Confiar en ella.
rendir nuestra voluntad a ti, confiar en que tu voluntad es lo mejor para nosotros y confiar que tú has vencido. Tú has vencido, Señor. Tú has vencido en la cruz y tú has vencido toda enfermedad. Tú has vencido todo problema conyugal. Tú has vencido cualquier carestía económica. Tú has vencido, Señor, cualquier problema, cualquier situación por la que estemos viviendo. Tú te levantas como vencedor y nosotros contigo, porque tú estás en nosotros, Señor. Podemos declarar victoria. Declara victoria. Declara victoria. Declara victoria en tu vida. Declara victoria. Padre, gracias te damos. Gracias te damos porque tú te manifiestas. Tú te manifiestas en medio de tu pueblo. Te bendecimos por la victoria que tú nos das. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias. Hay gratitud en nosotros. Hay gratitud. Hay gratitud. Hay gratitud, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendice.